entonces era complicado, pero posible, ¿verdad? Partirlo, pero decidí mejor hacerlo completo. El día de hoy vamos a ver casi todo el capítulo 3 y todo el capítulo 4 de Jeremías. Y una vez que ya hemos puesto en las manos de nuestro Señor este tiempo, vamos a recordar, el pueblo de Dios estaba en Egipto por causa de su olvido de Dios y por lo tanto Dios permitió que fueran esclavos. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto? Se olvidaron de Dios. Al olvidarse de Dios, Dios permitió que fueran esclavizados. Ellos fueron esclavizados, pero unos pocos, normalmente así pasa, un pequeño remanente fiel suplicó a Dios, oró a Dios, Dios los escuchó y los sacó de esclavitud. Entonces, cuando ellos iban de camino hacia la tierra prometida, a través de su siervo Moisés, Dios les dijo lo siguiente, lo encontramos en el capítulo 20 de Éxodo. Dios dice: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces, este es el primer mandamiento. Yo asistía a la iglesia tradicional cuando era pequeño y el primer mandamiento me lo enseñaron incompleto, no como está en la Biblia. Solamente me decían, tendrás un solo Dios y ya, pero no me dijeron a mí cuando era pequeño que la Biblia también dice: no hay que hacerse ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con algo que esté ni en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Las aves, los ángeles. En este tiempo hay muchas personas y se ha puesto de moda los ángeles. Muchas personas ponen figuras de ángeles e inclusive les piden a los ángeles, ¿verdad? Ángel de la guarda, mi dulce. Ay, no, qué barbaridad. Esto también me lo enseñaron de niño y no es algo que Dios diga que se deba hacer. Hay que orar a Dios y únicamente a Dios. También dice: no te inclines delante de ellos ni los adores. Y de pronto decían: no, es que nosotros no los adoramos, nada más los veneramos. Pues yo no sé cuál sea la diferencia y francamente no se la encuentro, porque se inclinan delante de ellos y los veneran. Bueno, pues si dice no te inclines, pues nada más me inclino y los venero. Bueno, pues ni te inclines, ni nada. Continúa diciendo: yo, el Señor, soy tu Dios, un Dios celoso. La palabra celoso significa persona que guarda su honor, que protege su honor. Entonces Dios nos dice: yo protejo mi honor. Y entonces, de veras, oye, creo que hoy no pusimos a ver, lo vamos a poner. Dios protege su honor, ¿verdad? Y entonces estábamos acá. No me distraigan. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. El primer mandamiento es: únicamente alabarás, adorarás, te inclinarás, honrarás a Dios. Hay un solo Dios. Más adelante, capítulo 23, nos dice: mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar de breve. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, cuando tú veas que dice mi ángel o el ángel del Señor, es lo que se le llama una teofanía. Es decir, una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, pero no de Dios Padre, sino de Jesucristo. Cuando tú encuentres que diga mi ángel, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero yo en más de una ocasión leí la Biblia y yo creo que hasta como cuando iba como
leyendo como la vez 10, me di cuenta de esto. Antes de eso no me había percatado. El ángel del Señor es Jesucristo, mi ángel es Jesucristo. Hay una diferencia en la Biblia cuando se dice un ángel es cualquier ángel, y cuando la Biblia dice mi ángel o el ángel del Señor es Jesucristo. Y una vez este paréntesis, entonces, ¿quién guió al espíritu, al pueblo de Israel de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida? Jesucristo. Jesucristo estuvo con ellos. Entonces tú te has dado cuenta de esta cosa tan hermosa y maravillosa. Pero el Señor nuevamente repite, ya lo había dicho en capítulo 20, y nuevamente lo repite: no te inclines ante los dioses de esos pueblos, no les rindas culto ni imites sus prácticas. Habían prácticas sumamente detestables, habían cosas sexualmente incorrectas, y no entro en más detalle, que el pueblo de Israel copió de los pueblos. Hacían en esos lugares prácticas sexuales dentro de sus famosos templos, en los cuales adoraban a esos mal llamados dioses. Entre ellos, uno de los principales era la diosa Aserá, que en otras latitudes se llamaba Diana de los Efesios, o Afrodita. En la mañana no me recordaba, pero es Afrodita, es la misma. A esa diosa la adoraban de esa manera, y en esos templos hacían cosas sexualmente incorrectas adentro de su mal llamado templo. Y el Señor dice: en lugar de adorarlos, lo que tú vas a hacer es derriba los ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y un poquito más adelante, el Señor dice: si ustedes no me obedecen ni ponen por obra todos estos mandamientos, y les dice ahí una serie de cosas que les van a suceder. Y les repite: si después de todo esto siguen sin obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. Y les da toda una lista de maldiciones. Y nuevamente dice: si a pesar de esto siguen oponiéndose a mí y se niegan a obedecerme, 7 veces los castigaré. Entonces el Señor dice: si ustedes no me obedecen, los voy a castigar de esta y esta y esta manera, y si no de esta y esta y esta manera, y si no de esta. El Señor dijo una y otra y otra y otra vez: si no me obedecen, los voy a castigar, los voy a castigar, los voy a castigar, hasta 7 veces. Y cuando llega al versículo 23 de Levítico 26, desde el 14 hasta el 24, lo dice un montón de veces. Si a pesar de todo esto, ¿de qué es todo esto? Si a pesar de todo lo que dijo el Señor, que los iba a venir y castigar y azotar, no me obedecen, si no aceptan mi disciplina, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Dios al que toma por hijo lo disciplina, lo reprende, lo azota. Entonces Dios tomó la decisión de tomar como hijo a Israel, por lo tanto lo castiga, por lo tanto lo disciplina. Sino que continúan oponiéndose a mí, yo también me opondré a ustedes. Destruiré sus santuarios paganos, demoleré sus altares de incienso. En fin, asolaré al país. Y cuando llegamos al versículo 30 dice: los dispersaré entre las naciones. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, les dijo: si ustedes no me obedecen, los voy a dispersar entre las naciones, y sus ciudades quedarán en ruinas. Resulta que a las personas que Dios les dijo todo esto, y que transmitió a través de su siervo Moisés, y lo encontramos en el Éxodo y en el Levítico, mientras que el pueblo de Israel iba en camino hacia la tierra prometida, ¿qué pasó? ¿Recordamos? Ellos desobedecieron a Dios
y comenzaron a adorar a ídolos, exactamente lo mismo, que lo primero que les había dicho Dios que no hicieran, en el camino lo van haciendo. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Toda esa generación fue muerta en el desierto. Uy, qué terrible. Una vez muerto, iba a decir, una vez muerto el perro se acabó la rabia, pero no, ¿verdad? Una vez muerto todo aquel pueblo, uno podría pensar, ya quedó todo limpio, a todo dar, ya todo va a estar fabuloso, y entonces Dios dice a esta nueva generación, por segunda vez, la ley, Deu es dos, y nomos es ley, entonces por segunda vez se deja conocer la ley al pueblo de Israel. Y aquí viene Dios a través de su pueblo Moisés diciendo, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú. Estas naciones eran ¿qué? Más grandes y fuertes que el pueblo de Israel. Continúa diciendo, cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo y no harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. Ni darás a tus hijos a sus hijas, ni tampoco tomarás a sus hijas para tus hijos. ¿Por qué? Porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Cuando el Señor ya los llevó a la tierra prometida, establecieron un reino. Vino un rey que no obedeció al Señor, vino otro rey que fue David, que fue obediente al Señor, excepto por un paréntesis del cual no vamos a hablar en este momento, y después tuvo un hijo. ¿Qué pasó con su hijo? Su hijo, desafortunadamente, y la Biblia nos dice, que tuvo que ver con mujeres de otras naciones, y la Biblia dice, y estas mujeres inclinaron su corazón hacia otros dioses. Uy, qué cosa tan terrible. Y así de pronto vemos a Salomón que no solamente inclinó su corazón hacia otros dioses, sino que aún él levantó templos para otros dioses, para tener a esas mujeres que había conocido tranquilas y en paz, y para que no le hicieran boruca, les hizo sus templos para que se estuvieran quietas. Pero con eso no solo apaciguó a esas mujeres, sino que llevó que el pueblo de Israel se fuera tras todos esos ídolos. ¡Qué cosa tan terrible! Esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Aserá. ¿Será? Diana. Ajá. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo, escogido, apartado, separado. Él te eligió a ti para que fueras su posesión exclusiva sobre todos los pueblos de la tierra. Ese pueblo tenía que ser exclusivamente para Dios. Su corazón tenía que estar únicamente en Dios. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. ¿Qué antepasados? El Señor nuestro Dios hizo un juramento con Abraham y le dijo, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Este pacto lo volvió a reivindicar con Isaac, después con Jacob, que es Israel, y luego con todos sus descendientes, y estos descendientes son a los que está sacando Dios de Egipto. Y entonces Dios lo hizo porque cumple con su promesa.
Por eso te sacó de esclavitud con todo un despliegue de fuerza. Y ahora, ya que acabamos nuestra breve introducción, estamos en Jeremías, ¿verdad? Pues chiquis. Estamos en Jeremías. Y la semana pasada y la antepasada estuvimos mencionando algunas cosas. Resulta que Jeremías capítulo 3, durante el reinado del rey Josías, recordamos del rey Josías, un niño de apenas 8 años que ascendió al trono en Judá. ¡Qué cosa tan tremenda! Entonces esto es hermoso para los niños. Bueno, unos niños están y otros fueron a una cosa, pero ahorita regresan. Y uno puede decir, hay un niño que puede entender mucho, gran cosa. Este niño pequeño de 8 años atendió, pero no atendió la voz de todos, sino la voz de alguien que muy posiblemente, seguramente, le habló de un Dios. Entonces él sabía que había un Dios verdadero, que los otros eran solo ídolos. Entonces cuando él llega a la edad de 17 años, va al templo y entonces le traen la ley y él la lee y comienza a hacer toda una revolución ahí en Israel y trae la verdad de la palabra de Dios al pueblo, manda a los sacerdotes a que, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué no están enseñando de Dios? Y todo pintaba como para que la cosa fuera mejor. ¿Por qué? Porque recordemos que Isaías, que estuvo en el reino del norte, por causa del pecado de Salomón, Dios permitió que la nación de Israel se partiera en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía como capital a Samaria y el reino del sur tenía como capital a Jerusalén. Samaria era la capital de Israel y Jerusalén era la capital de Judá. Israel tenía 9 tribus y media y, 8 y media. Ahorita les digo por qué. Y Judá tenía 2 y media. La otra tribu, en realidad valía por 2. ¿Por qué? Porque eran los hijos de José. Entonces finalmente, si eran 12. Porque José valía por 2. Entonces de esas 12 tribus más una, que eran los levitas, ahí estaban divididos. Entonces, estudiamos aquí el libro del profeta Isaías, si recuerdan lo terminamos hace un poquito más de un año. Resulta que Isaías fue aserrado, es decir, cortado con un serrucho por la mitad, aproximadamente en el año 695 a.C., por mandato de un rey llamado Manasés, que era el rey de Israel en aquel tiempo. Esto según la tradición del Talmud, es la tradición judía. Muy posiblemente Isaías era primo de Osías y pariente de reyes de aquella época, es decir, Isaías era de sangre real. Y no por eso pararon en partirlo en 2 con un serrucho. Y después de 35 años, después de 35 años de muerto Isaías, nace Jeremías. Y entonces Jeremías ya habían pasado unos 20 años aprox, después de que nació, entre 20 y 25, cuando comenzó a profetizar. De tal manera que aproximadamente 70 u 80 años después de que Isaías fue asesinado, Jeremías da esta profecía a Judá. Entonces, debemos recordar que Dios había hablado en contra del reino de Israel, el reino del norte. Y nosotros estudiamos, y voy a recordar un versículo de Isaías 8:7, y nos dice la escritura: Dios había mostrado su enojo hacia el pueblo de Israel, y al mostrar Dios su enojo e indignación,
sobre el reino trajo contra ellos a los asirios. Los asirios, un pueblo grande, fuerte. Y entonces vienen los asirios contra Israel, los dominan, los dispersan. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Que si se olvidaban de Él, ¿qué es lo que iba a hacer? Dispersarlos. ¿Y qué es lo que hizo con el pueblo de Israel? Dispersarlos. Y entonces los israelitas, es interesante porque se enamoran de los asirios. Ay, qué grandes son, qué fuertes son, y sus caballos, no hombre, qué bárbaros, y se vuelven sus ídolos. Los hombres, pero también adoptan a sus ídolos, a sus falsos dioses. Entonces el pueblo de Israel comienza a adorar a los ídolos de los asirios. Entonces pasan 70 u 80 años después de eso. Por lo tanto, el Señor dice lo siguiente, estamos en Jeremías 3:6. Y dice el Señor a través de Jeremías: ¿has visto lo que ha hecho Israel la infiel? ¿Qué hizo Israel la infiel? Se fue a todo monte alto y allí, bajo todo árbol frondoso, se prostituyó. ¿Qué es esto de que se prostituyó? Israel tenía un esposo, su esposo era Dios, pero entregó su amor ¿a quién? A los ídolos que había en ese lugar y a los ídolos que habían traído también los asirios. ¿Y dónde hacían este tipo de adoración? Normalmente en los cerros, en los montes altos y bajo árboles frondosos. Han de saber que también por esta razón hay varios cristianos que en sus casas han decidido no poner árboles y tampoco poner regalos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacían los pueblos de aquel tiempo. Y eso es lo que muchas personas del mundo el día de hoy hacen. Ponen árboles muy frondosos y ahí abajo ponen regalos para sus ídolos. Sus ídolos son sus hijos. Y se desviven por los hijos. Yo te podría decir que muchos inclusive, en vez de dar una ofrenda más generosa para la iglesia, yo te puedo decir que le dan más a sus hijos que ni a la iglesia. Y su adoración son más sus hijos que la iglesia. No te estoy diciendo que obligatoriamente lo tengas que ser ahora, solamente para que lo medites. Entonces, ¿dónde está Dios en su corazón? ¿Y quién es más importante? Para muchos, sus hijos. Y Dios, pues lo que sobre. Si sobra algo, ahí lo daré a la iglesia. No sobró nada. Y después de eso, ¿qué pasó? Después de eso vino lo que Dios había profetizado a través de Isaías, que el pueblo de Israel iba a ser dispersado. Dice el Señor: yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel, apostasía, negar tu fe, darle la espalda a tu fe, es decir, darle la espalda a Dios. Y vio quien Judá, que yo había repudiado a la apóstata Israel. ¿Por qué el Señor dice que había repudiado a la apóstata Israel? Porque mandó a los asirios para que la hicieran pedazos y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. Y aquí el Señor no dice por el adulterio, sino todos los adulterios, porque el pueblo de Israel adoró no solo a un Dios, sino a todos los dioses de todos los pueblos de su alrededor, y los que estaban ahí, a todos esos adoró. Uy, qué terrible, ¿verdad? El adulterio es algo terrible, doloroso, feo, gacho. Pero si no es con uno, sino con dos, o con tres, o con cuatro, o con cinco, o con 10, por eso aquí el Señor dice, esto ya no es como una prostituta que al que pasa le ofrece sus amores. Qué cosa tan terrible.
No obstante, su hermana, la infiel Judá, ¿por qué le dice aquí Dios su hermana? Porque recordemos que ambas naciones tienen el mismo padre. ¿Quién es su padre? Judá. Judá, que es Israel. No tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Entonces, Judá debió tener cierto temor. Yo no sé si con tus hijos ha pasado lo mismo o tú cuando eras chavito, ¿no? A lo mejor cuando tú eras niñito de pronto venía tu papá y decía, a ver, fulanito, ven acá y ¡zum! Y entonces, cuando los hermanitos veían que ya se estaban zumbando a uno, todos los demás decían, sí papá, y se desaparecían y se iban a lavar los trastes, se iban a atender su cama, que nunca la tienen, pero ese día sí la atendieron, porque como ya se estaban zumbando a uno, dijeron, ay, ay, ay. En un cierto sentido, eso es lo que esperaba Dios del reino del sur. Que cuando Dios estaba disciplinando duramente al reino del norte, ellos dijeron, no, mejor hay que portarnos bien. No lo hicieron. No lo hicieron. No cambiaron su manera de pensar, no cambiaron su manera de actuar. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. Y aquí encontramos una lección súper importante. Volverse al Señor de todo corazón, no solo de manera fingida. Algunas veces tal vez vemos a personas que pretenden engañar a Dios y se acercan a Dios y se acercan a la iglesia y dicen, no, ahora sí me voy a portar bien. Ahora sí ya. Cuando las cosas se ponen un poco difícil, vienen a Dios, pero cuando ya la cosa como que se tranquiliza, otra vez al vacilón. Regresan a sus malas costumbres, a sus malas prácticas. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel, y eso pasa en muchas ocasiones ahora. Vamos a recordar, y esto lo enseñamos hace como 3 o 4 semanas, Segunda de Reyes 26. Después de que el rey Josías dio esta orden al pueblo, celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Desde la época de los jueces que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, es decir, tenía 26 años, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Entonces Josías hizo un gran esfuerzo, recorrió no solo Judá sino Israel para invitar al pueblo de Israel a que se regresaran a Dios, a que se convirtieran al Señor, a que vieran la ley, a que la conocieran. ¿Y qué pasa con el pueblo? La Escritura nos dice que muchas personas participaron en esa Pascua y no hubo otra como esa. Inclusive ni siquiera en tiempo de David una Pascua como esa. Imagínate qué cosa tan tremenda. Y entonces se acercaron, vienen, celebran la Pascua y entonces uno podría decir, wow, un gran avivamiento espiritual, ¿no? Esto ya está sensacional. Y vinieron muchas personas, pero no vinieron de todo corazón. Entonces cuando nosotros, cuando algún líder de alguna iglesia, un pastor de pronto ve a la iglesia llena, pues nos llenamos de gozo, pero en algunas ocasiones pensamos, ¿será de veras de todo corazón? Entonces conforme pasa el tiempo y uno está en el ministerio pastoral, ya no te dejas ir con la finta, ¿no? Ya no te vas con la finta de que, ay, está la iglesia llena. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque el que la iglesia esté llena de muchas personas no necesariamente es que todas las personas están ahí verdaderamente de todo corazón y con todo el entendimiento. Algunas personas se acercan a la iglesia porque la cosa se les pone un poquito fea, entonces vienen, se acercan a Dios y se vuelven a alejar. No lo hacen verdaderamente con el entendimiento y con todo el corazón. De la misma manera nosotros debemos tener cuidado. Aquí nos está recordando la Pascua. Y yo diría, bueno, ya en 2 semanas vamos a celebrar la Santa Cena. Qué importante es venir y celebrar ese recordatorio de que Cristo murió por nuestros pecados en una cruz y resucitó al tercer día, según las Escrituras, para el perdón de nuestros pecados, y que lo hagamos reconociendo y dando gracias y de todo corazón y con todo entendimiento, no de manera fingida. No decir, pues voy a la iglesia nomás para que no me estén dando lata de que, ay hermana, ¿por qué no ha ido? Ay hermano, ¿por qué no ha ido? Pues ya para que no me estén molestando, pues ya voy. Pero no lo haces de todo corazón y con todo el entendimiento. Jeremías 3, el Señor me dijo, la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Ahora Dios de ninguna manera está diciendo que Israel era justa. Lo que está diciendo es que una está mal y la otra está peor. ¿Por qué dice que Judá es peor? Porque ya vio todo lo que Dios estuvo advirtiendo una y otra vez con Israel, y no por eso Judá se convirtió, sino que ¿qué? Como dicen aquí los abogánster, lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. Por eso el Señor le dice, ve al norte y proclama este mensaje, vuelve, apóstata Israel, no te miraré con ira, afirma el Señor, no te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Entonces, nosotros hemos visto, ya que estudiamos el libro de Isaías y ahora que estamos estudiando el libro de Jeremías, y de pronto me sorprende que personas leen el Antiguo Testamento y dicen, es que Dios, en el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojón, es un Dios que de todo se enoja y se la pasa castigando. Y yo creo, hermano, que a lo mejor has leído la Biblia así. No, hermano. El Dios de la Biblia es un Dios de amor. El Dios de la Biblia es un Dios de misericordia. El Dios de la Biblia es un Dios de perdón. El Dios de la Biblia es un Dios de gracia. ¿Qué piensas? ¿Que de pronto vino Jesucristo y entonces Dios Padre de pronto se volvió amoroso y antes no era amoroso? ¿O antes no había gracia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios lleno de gracia. Pero ¿qué es lo que se requiere para poder recibir el perdón de Dios? Vamos a verlo, estamos en Jeremías. Tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Y nuevamente repite, bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme. Vuelve a mí, vuélvanse a mí, apóstatas, porque yo soy su esposo. Ups. Mira nada más. El Señor Dios Todopoderoso nos enseña a través de Jeremías algo importantísimo. Para que una persona sea salvada de la ira de Dios, del castigo de Dios, necesita reconocer que es pecador, que es culpable. El Señor dice, tan solo reconoce tu culpa, reconoce que eres pecador. Eso es algo importante, es algo que nosotros tenemos que entender. Dios te perdona. Debes reconocer que eres pecador. Dios no va a descargar la ira sobre ti, debes reconocer que eres pecador. Al día de hoy hay muchas personas en el mundo
que dicen, ¿y yo qué? ¿De qué necesito ser perdonado? No se sienten culpables, no reconocen su pecado y por lo tanto van a ser castigados. Como ellos no ven la necesidad de pedir perdón, no piden perdón y por lo tanto viene la ira de Dios sobre ellos. Yo reconozco que soy pecador. Es algo que tú debes reconocer, que eres pecador. El Señor dice, tan solo reconoce tu culpa, reconoce que te rebelaste en contra de Dios, que eso que tú estás haciendo hoy es desagradable a Dios y déjalo de hacer. También aquí encontramos en el versículo 15 una promesa bien hermosa de parte de Dios, una promesa especial para el pueblo. Darles líderes que cumplan la voluntad de Dios. Aquí hay una promesa que pudiéramos decir se cumple parcialmente en el tiempo de Nehemías y de Esdras. ¿Sí? Porque viene Nehemías y viene Esdras, hombres celosos de Dios, de la palabra de Dios y enseñan con rectitud. Es más, nos dice la Escritura que vino él y hasta los pelos les arrancó de que andaban haciendo lo malo porque él tenía el celo de Dios. Y también algunos estudiosos apuntan a que esto habla respecto de la venida del milenio en tiempos del Señor Jesucristo. Puede ser cualquiera de las dos o las dos. Recordemos que hay profecías que tienen doble cumplimiento. En aquellos días, cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, ya no se dirá más arca del pacto del Señor. Nadie pensará más en ella, ni la recordarán. Nadie la echará de menos, ni volverán a fabricarla. ¿Qué es lo que representaba el arca del pacto? La presencia de Dios ahí en el campamento. ¿Y por qué aquí el Señor dice, no van a pensar en ella, ni siquiera la van a recordar? ¿Por qué? Porque no es necesaria. ¿Y por qué no es necesaria? Versículo 17, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en Jerusalén para honrar el nombre del Señor y ya no volverán a obedecer ciegamente a su malvado corazón. Por eso es que algunos estudiosos de la Biblia apuntan a que esto habla del tiempo del milenio en el cual el Señor Jesucristo está sentado en Jerusalén, en el trono de Dios, en el trono de Jerusalén, en la Jerusalén del milenio, no en la Jerusalén eterna. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en la primera y segunda carta a los Corintios, por ahí, que ya nadie tendrá la necesidad de enseñar a su hermano, porque todos conoceremos a Dios. No necesitaremos pastores. Por lo tanto, lo más probable es que esta profecía se cumpla no en tiempo de Nehemías y Esdras, porque en tiempo de Nehemías y Esdras no está sentado el Señor Jesucristo en el trono en Jerusalén, pero en el milenio sí. Ahí está el Señor Jesucristo sentado en el trono en Jerusalén en el tiempo del milenio y están sus líderes, los pastores, enseñando a todo el mundo que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, ya no se necesita el arca, no se necesita algo que represente la presencia de Dios, porque se tiene a Dios mismo, Jesucristo, el Hijo único de Dios. En aquellos días la tribu de Judá se unirá al pueblo de Israel y juntos vendrán del país del norte a la tierra que di como herencia a sus antepasados. Yo mismo dije, cómo quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones. Yo creía que me llamarías Padre mío y que nunca dejarías de seguirme, pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel, como una mujer infiel a su esposo, o un hombre infiel a su esposa.
afirma el Señor. Entonces aquí el reproche de Dios hacia Israel, que a través del profeta Isaías les había advertido, y aún muchísimo antes a través de Moisés las había advertido, pero Israel no obedeció a Dios. Y ahora tú, amado hermano, hermana, que conoces esto, ¿qué haces? Hay cosas que estás haciendo que no son agradables a Dios. ¿Hasta cuándo las seguirás haciendo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué esperas? A mí me resulta muy triste trayéndolo esto a nuestro tiempo, que jóvenes, adultos, sean varones o sean mujeres, a pesar de conocer la Escritura, yo no sé si no la leen o si la leen así, que no ven con claridad. Y tal vez de manera fingida vienen a la iglesia, pero no cortan esa relación con tradiciones, no cortan esa relación con no creyentes, se contaminan su santidad. Y de pronto no falta que digan, ay, es que es tan guapo, es tan inteligente, está tan fuertote, ay, es que está bien guapa, es que la estoy evangelizando. Y se dejan contaminar por sus prácticas y por sus tradiciones. Y no solo se dejan contaminar por sus prácticas, sino que contaminan su propio cuerpo. Porque con tristeza, en un montón de iglesias cristianas, muchas jovencitas o jóvenes tienen relaciones, y ya ni siquiera de manita sudada, relaciones con no creyentes. Desde nuestra juventud, y aquí viene algo tremendo, en el tiempo futuro llegará un momento en el que el pueblo de Israel diga, desde nuestra juventud, la vergonzosa idolatría se ha engullido el esfuerzo de nuestros antepasados. Sus rebaños, su ganado, sus hijos y sus hijas. Acostémonos en nuestra vergüenza, que nos cubra la desgracia. Nosotros y nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios desde nuestra juventud y hasta el día de hoy no hemos obedecido a nuestro Dios. Desde nuestra juventud aquí Dios se refiere a que el pueblo de Israel va a reconocer que desde que el pueblo de Israel desde hace 2600, 2800, 3000 años, desde que Israel era una nación tiernita, hasta el tiempo en el que venga el Señor Jesucristo, van a reconocer los israelitas, no hemos obedecido, hemos pecado contra el Señor nuestro Dios, no hemos obedecido. Dios profetiza que el pueblo de Israel va a reconocer su pecado en el futuro. Al día de hoy siguen sin reconocerlo. Se escucha un grito en las lomas estériles, la súplica angustiosa del pueblo de Israel porque han pervertido su conducta, se han olvidado del Señor su Dios. Vuélvanse apóstatas y los curaré de su infidelidad. Aquí estamos, a ti venimos, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Llegará un momento en el que el pueblo de Israel reconocerá y dirá, a ti venimos, a ti venimos. Pero mira cómo dice, se escucha un grito suplicante en respuesta al llamado de Dios. Y ellos reconocen, tú eres el Señor nuestro Dios. Ciertamente son un engaño las colinas. ¿Cuáles colinas? Esas colinas en las cuales adoraban a los ídolos. Una mentira el estruendo sobre las montañas. Toda esa gente haciendo tanto ruido y tanta bulla en las montañas y alabando a los ídolos. Ciertamente el Señor nuestro Dios, en el Señor nuestro Dios está la salvación. No hay salvación fuera de Dios. Fuera de Dios solo hay castigo, en Dios hay salvación.
Entonces, cuando el pueblo de Israel se dé cuenta de que Dios es justo, bueno, misericordioso, vendrá la alabanza a Dios. Y entonces ellos mismos se dan cuenta que ellos y sus antepasados vivieron en un engaño. Solo en Dios hay perdón, solo en Dios hay salvación. Nuevamente el Señor, otra vez, ya lo dijo una vez, y lo dice otra, y lo dice otra vez. Israel, si piensas volver, vuélvete a mí. ¿Qué no será eso, amor? Después de tanta infidelidad, Dios otra vez diciendo, vuelve a mí. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad y justicia y rectitud juras por vida del Señor, entonces en Él serán benditas las naciones y en Él se lo haré. Entonces aquí vemos cómo Dios nos dice, a pesar de tu infidelidad, yo soy fiel. Esto nos lo recuerda Pablo a través de su carta a Timoteo en el 2 capítulo de la 2 carta a Timoteo. Este mensaje es digno de crédito. Si moremos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel. El pueblo de Israel fue infiel, y Dios seguía y sigue, porque esto que estamos viendo sigue. El tiempo de reconocimiento de Israel ya pasó, no, todavía no pasa, entonces la promesa de Dios está firme y está en espera de ¿qué? De que su pueblo reconozca. Dios es fiel. Él sigue siendo fiel ya que no puede negarse a sí mismo. Dios hizo una promesa. Dios hizo una promesa de unirse con el pueblo de Israel. Dios hizo una promesa de unirse contigo. Espero que tú hayas dicho delante de muchos testigos, sí, acepto. Si todavía no lo has hecho, yo te animo, da el paso del bautismo. Pero si ya lo hiciste, mira, esto es, bueno, a mí me da vergüenza. Y lo digo tranquilo, pero es vergonzoso. Es vergonzoso saber y decir y confesar, pero prefiero decirlo aquí. ¿Cuántas veces no he fallado a Dios y he hecho lo que le desagrada? Y en algún cierto sentido he sido rebelde. ¿Y qué? ¿Me alegro? ¿Me enorgullezco? ¿Lo presumo? No, de ninguna manera. Pero reconozco que Dios es fiel. Yo me he comprometido con Dios porque Él se comprometió conmigo antes. Yo le amo porque Él me amó antes. Él se comprometió y Él dijo, aquí está mi mano. ¿Quieres ser mi hijo? Yo dije que sí, y a pesar de haber dicho el sí, muchas veces he fallado. ¡Qué vergüenza! Pero al mismo tiempo, qué alegría y qué gusto y qué gozo y qué gratitud saber que Dios es fiel y Dios es firme y que su promesa es firme. Y que Él me dice, yo prometí estar contigo. Y espero que tú hagas lo mismo. Así dice el Señor a los habitantes de Judá y de Jerusalén: abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos. ¿Qué es lo que se hacía para abrir la tierra? A propósito, para los que somos ignorantes, favor de preguntar dónde está la glorieta de la carreta. Bueno, cuando la encuentren se van a encontrar con que eso no es una carreta. Las carretas tienen ruedas. Ese es un arado. Pero pues ya sabes la ignorancia del pueblo, ¿no? Con el arado se hacen surcos. La tierra es dura.
Para que la tierra pueda ser sembrada, primeramente se tienen que hacer surcos, se tiene que abrir la tierra se tiene que romper. Ese corazón duro también se tiene que romper, se tiene que abrir, se tiene que suavizar para que ahora sí la semilla entre en una tierra blanda, en un surco. Y eso es lo que dice el Señor: abran surcos en terrenos no labrados. ¿Por qué dicen terrenos no labrados? Porque aquí el pueblo de Israel y Judá tenían un corazón duro. La palabra de Dios no estaba en sus corazones. Por eso la palabra de Dios tenía que venir como un arado fuerte, firme, para romper, para abrir los corazones del pueblo de Israel, para abrir los corazones de Judá. Y por eso tú tal vez, espero, vienes los domingos. Y a veces el Señor tal vez te sacude y te hace un hoyo, un boquete en el corazón y te sacude. Yo sé que hay iglesias en las que tristemente los corazones no se abren y no hay reprensión y no les dan una sacudida de cerebro o de corazón y no les dicen: ¡Ey, despierta! Los apapachan y apapachan su pecado y les dicen: mira, mientras que vengas y traes tus diezmos, haz lo que se te pegue la gana. Y aunque no se los digan con la boca, es lo que hacen. Yo sé, porque muchas iglesias son así. Les interesa que traigas tu lana. Pórtate como te portas. Y aquí la lana es lo de menos. Lo que nos importa es que Dios hable a tu corazón. Que te abra el corazón, que te lo suavice, para que la palabra de Dios entre a tu corazón duro y al mío. Dice: y no siembren entre espinos. Y esto me recuerda a Mateo capítulo 13, a donde dice la Escritura: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, la ahogan, de manera que no da fruto. No siembren entre espinos. Hay que hacer a un lado las preocupaciones. Ay, oiga, ya falta media hora, ¿ya va a acabar? Es que dejé el... Y hoy es la academia, y van en el concierto, en el CES. Precisamente por eso, dejemos a un lado las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Continúa diciendo a través de Jeremías: habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto, circuncídense para honrar al Señor. No sea que por la maldad de sus obras, mi furor se encienda con el fuego y arda sin que pueda apagarlo. Eso es igual a el lago de fuego. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué pasa con tu pecado? ¿Qué pasa con tus obras? La señal de la circuncisión, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, Dios le mandó a Abraham que se circuncidara. Se circuncidó a él y su familia. ¿Para qué? Era un símbolo de: dejo a un lado mi pecado, dejo a un lado a otros dioses y acepto a un solo Dios, al Dios verdadero. ¿Te recuerdas qué pasó con Jacob? Jacob estuvo viviendo en casa de su suegro y su suegro era idólatra y su pareja era idólatra. ¿Qué no acaso cuando salieron de ahí hacia la tierra de su padre, qué llevaba su esposa? Sus ídolos, y cuando viene el papá persiguiéndolos, agarra el ídolo y se lo pone y se sienta en él y dice: es que tengo la costumbre. Ah, eres una mujer inmunda, entonces ni me acerco contigo. Y se va el papá, ¿y qué es lo que escondía ahí abajo? Su ídolo.
Pero cuando llega a Israel, después de que tiene un encuentro con el Señor, y pasa ahí toda la noche, y entonces el Señor le dice, a ver, ya, cálmate. Y entonces Israel, después de eso, camina diferente. ¿Qué fue lo que hizo después de que Israel tuvo un encuentro con Dios? Eso es lo que se le llama un encuentro con Dios. ¿Qué es lo que hace? Se despierta y dice, oye mujer, agarra toda esa bola de porquerías de ídolos y tíralos. Y entonces, después de su encuentro con Dios, todos los ídolos son destruidos de Israel. Eso es tener un verdadero encuentro con Dios. Entonces, el Señor también nos dice en la carta de Romanos que tenemos que circuncidar el corazón. Y esa es nuestra señal. ¿Y qué es circuncidar el corazón? Reconocer que hay un solo Dios y no solo eso. Quitar el pecado de nuestra mente. Quitar el pecado de nuestro corazón. Quitar el pecado de nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Y qué dice el Señor? Para honrar al Señor. Estamos aquí, Jeremías 4. No sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Nadie puede apagar ese fuego. Anúncienlo en Judá y proclámenlo en Jerusalén, toquen la trompeta por todo el país, griten a voz en cuello, reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas, señalen a Sión con la bandera, busquen refugio, no se detengan porque yo traigo del norte calamidad y gran destrucción. ¿Qué es lo que está aquí profetizando Dios nuestro Señor? La venida de Nabucodonosor desde el norte, que viene para castigar a Judá. Porque de la misma manera en la que Dios hizo que viniera sobre el pueblo del norte Asiria, ahora lo va a hacer en el reino del sur, por medio de su siervo. Y Dios lo dice, mi siervo, Nabucodonosor. Porque le va a servir, un inconverso le va a servir a Dios. ¿Para qué? Para castigar a su pueblo. Así también hoy, Dios puede usar a un no creyente para castigarte a ti, creyente, para castigarme a mí, si no obedecemos a Dios. Y aquí viene un toque de trompeta. Normalmente las trompetas, cuando nosotros leemos Jueces, leemos desde Éxodo, Deuteronomio, Números, Jueces, se tocaba la trompeta. ¿Y para qué se tocaba la trompeta? Para salir a la guerra. Este toque de trompeta es un toque diferente. Aquí Dios dice, se va a escuchar la trompeta para que se escondan, para que se refugien. No para salir a pelear, sino para refugiarse. ¿En dónde? En Sión, en Dios. En Dios. No es tiempo para pelear, es tiempo para humillarse delante de Dios. Es tiempo de decirle, Señor, pecamos, nos está yendo re mal, perdónanos. Un león ha salido del matorral, un destructor de naciones se ha puesto en marcha, ha salido desde su lugar de origen. Por eso vístanse de luto, lamentense y giman. Esto también lo encontramos en Santiago. Lamentense, giman, lloren, que su risa se convierta en lamento. ¿Por qué? Por el pecado. Cuando una persona ha pecado, cuando yo he pecado, lo que tengo que hacer es lamentar, llorar. ¿Por qué? Porque he ofendido a Dios. Porque he ensuciado mi cuerpo, mi mente, mi corazón. Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento, al lloro, al lamento. Dios quiere que se humille, pero también que reconozcan que en Dios hay salvación. Dios les dijo, humíllense. Si ellos se humillaran, la cosa hubiera sido diferente, pero no lo hicieron.
En aquel día desfallecerá el corazón del rey y de los jefes, los sacerdotes se llenarán de pánico, los profetas quedarán atónitos. Y yo dije, ¿quién? Jeremías. Estaba hablando Dios y de pronto Jeremías dice, oh Señor mi Dios, ¿cómo has engañado a este pueblo y a Jerusalén? Y dijiste, tendrán paz, pero tienen la espada en el cuello. A veces cuando estamos desesperados decimos boberas. Dios no miente. ¿Qué leímos de Levítico? ¿Qué leímos de Deuteronomio? ¿Qué leímos de Éxodo? ¿Qué es lo que les dijo el Señor? Si no obedecen, voy a traer a naciones contra ustedes. Si no obedecen, va a venir la destrucción. Si no obedecen, los voy a esparcir. Pobre Jeremías, ya no sabe ni por dónde, porque esto es destrucción y destrucción y destrucción. Y entonces él dice, Señor, no. Es cierto, hay muchas promesas hermosas y maravillosas para el pueblo de Israel. De la misma manera hay muchas promesas hermosas y maravillosas para los cristianos. A ver, ¿a quién les gustan las bendiciones? ¿Sabes que hay muchas iglesias que están llenas? ¿Por qué? Bendiciones, ¿verdad? Bendición, bendición, bendición. Y el Señor dice de Deuteronomio 28, si realmente, y ahí deberías de subrayar en tu Biblia, realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente los mandamientos que tú quieras, los que te gusten. ¿No dice eso? Yo pensé que decía eso. Todos los mandamientos que hoy te ordeno el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, todas. Bendito serás en la ciudad, bendito el campo, bendito el fruto de tu vientre, es decir, tus hijos. Tus cosechas, tu ganado, los territorios, los rebaños, tu canasta, tu mesa, en el hogar, en el camino. El Señor te concederá la victoria, avanzarás y todos huirán despavoridos. ¡Ah, qué hermosas son las bendiciones! Nos gustan, ¿verdad? Y a los israelitas les encantaban las bendiciones. Pero debes saber, no me digan de eso. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, no dice te sugiero, ni te recomiendo, te ordeno. Vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito en el campo, maldito en la ciudad, maldita tu canasta, maldita tu mesa, malditos tus hijos, malditas tus cosechas, tus terneros, tus corderos, en el hogar, en el camino. El Señor enviará contra ti maldición, confusión, fracaso en todo lo que tú hagas. Amados hermanos, ¿por qué muchas veces en nuestra vida hay fracaso? ¿Por qué confusión? ¿No será por esto? Hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado, exterminado. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios malo y vengativo. ¿Qué dice ahí? Por tu mala conducta y por haberme abandonado. El Señor hará que te derroten tus enemigos, avanzará contra ti, huirás, tú eres el que huirás, todos los reinos te humillarán.
Entonces pregunta, ¿el pueblo de Israel fue engañado? ¿Sabes que al día de hoy hay muchas personas que se decepcionan del cristianismo? Porque dicen, ay, es que me engañaron. Me dijeron que iba a tener bendición, que iba a tener mucha lana, que mis hijos iban a sacar puro 10, que iba a tener billete para mandarlos al TEC de Monterrey, que iba a tener casa y que iba a vivir en Lomas. Y no más estoy viviendo, pero en Lomas. Hay que tener cuidado, porque Dios pone delante de ti bendición y maldición y te dice, tú escoges. Según lo que tú escoges, vas a recibir. Según lo que siembras, cosecharás. ¿Qué estás sembrando? Lo que siembras, cosecharás. Entonces, quieren bendición sin obediencia. Quieren pago sin trabajar. ¿Cómo abunda eso, no? Que me paguen. Y hago como que trabajo, ¿no? Hago como que estudio, hago como que voy a la iglesia, hago como que me siento y oigo. Ay, ¿qué pasó? Ya se acabó. Ay, qué chido, porque... Ay, ya me desperté. ¿Cómo que ya se acabó? Pues no me despierten, que me estaba yo aquí bien rico ya acurrucando. En aquel tiempo se les dirá a este pueblo y a Jerusalén, desde las estériles lomas del desierto sopla un viento, pero no es un viento para quitar la paja, sino un viento para destruir. Dios trae ese viento. Entonces Dios reprende y azota al que toma como hijo. Israel es su hijo y lo va a azotar con un viento fuerte. Y entonces dicen, ¡ay, estamos perdidos! Y nuevamente, mira, otra vez el Señor, versículo 14 dice, Jerusalén, limpia de maldad tu corazón para que seas salvada. Y pregunta, ¿hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando en todas esas cosas que son desagradables al Señor? ¿Hasta cuándo vas a decir, ay, es que es tan guapo ese inconversito? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dirás, ay, esa platita me va a caer re bien con ese negocio chuequito que voy a hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Un llamado de Dios nuevamente al arrepentimiento. Entonces Dios da una y otra advertencia y llama y les dice, los voy a salvar, los voy a salvar. Y nuevamente, versículo 17, Dios da la razón para la disciplina. La rodean como quien cuida un campo porque ella se rebeló contra mí. Por eso, ya ven, hasta me puse nervioso. Tu conducta y tus acciones te han causado todo eso. Todo eso. Dios no quiere eso. Pero ¿qué es lo que dice? Te está yendo mal por tu desobediencia, por tu pecado. Y entonces cuando te sientas azotado, reconoce lo siguiente. No es que Dios te odie, sino que Dios te está tratando como hijo. Oye, pero pues aquel ya se llevó 20 millones y yo nada más agarré 20 pesos y a mí ¿por qué me dieron un SAS? Porque tú eres hijo. Porque tú eres hijo. Nada más por eso. Nuevamente dice, puedo escuchar un toque de trompeta y grito de guerra, desastre tras desastre. Desastre tras desastre. Se muere el rey Josías, su hijo Joacás toma el trono y solamente dura 3 meses. El rey de Egipto lo captura y se lo lleva a Egipto y dejan después de eso a otro. Y entonces viene Nabucodonosor, toma la ciudad
la arruina, toma el reino. ¿Y qué hizo el pueblo de Judá? Se fue a refugiar a Jerusalén y fue a clamar al templo, al Dios Todopoderoso. No. Y más adelante lo vamos a ver. Y el Señor dice, mi pueblo es necio, no me reconocen, son hijos sincesos. Eso es lo que quiere decir la palabra insensato, sincesos. No entienden, son re buenos para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Y entonces aquí Jeremías dice, vi a la tierra y es un caos total, no había nada. ¡Qué caray! Por la ira de Dios. Y entonces Dios dice, todo el país va a ser asolado, pero no lo voy a destruir por completo. No lo voy a destruir. Y no me voy a retractar. No me voy a retractar. Porque Dios es un Dios fiel. Y que hemos dicho y que hemos enseñado. Y a nosotros como padres, si tú le prometiste a tu hijo que le vas a dar un zape, se lo das. Dios dice, no me voy a retractar. Si ya te dije que te voy a dar un zape, te lo voy a dar. Y no para destruirte, nada más para que entiendas. Porque ya te di uno y no entendiste, entonces pues yo creo que van a ser unos 4 o 10, pues para que a ver si así te entiendes. Y no lo voy a echar para atrás. Ruidos de arqueros, ciudad abandonada, no quedan habitantes en la ciudad, las personas salieron corriendo. Y entonces dice Dios a través de Jeremías, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué te vistes de púrpura? ¿Para qué te pones tus joyas? Y esto nos recuerda a 2 de Reyes capítulo 9, en los versículos del 30 al 33. Esto ya pasó antes. Hubo una mujer malvada, perversa, llamada Jezabel, esposa de un rey perverso, llamado Acab. Acab es muerto. Y entonces cuando vienen y ella se entera que ya, ¡pum!, adiós esposo, adiós hijos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mujer? Se maquilla, labiecitos, se pone sus mejores joyas y sale a la ventana y se asoma así, diciendo, miren nomás acá. Esa Jezabel yo imagino que no estaba fea. Y se asoma a la ventana y cuando viene aquel, le dice, ¿qué pasó aquel? Mira, ¿no te quieres quedar con el reino y también con la reina? Y entonces viene y dice, ¿quién está conmigo? Y entonces los criados de Jezabel dicen, nosotros. Y dicen, avienten de ahí a esa maldita, porque Dios ya la había maldecido. Y entonces la avientan por la ventana, cae y se destripa. Y entonces vienen los perros y lamen su sangre, porque Dios había hecho esa profecía. Porque esa mujer perversa y su hombre mataron a una persona solamente para cultivar ahí unas cuantas lechuguitas al lado de la casa del rey. Terrible, ¿verdad? La viña de Nabot. ¿Qué piensas hacer? En vano te embelleces. Tus amantes te desprecian, solo buscan tu muerte. Y a veces la persona está, como lo veíamos en versículos anteriores, engañada, atontada. Así es el pecado. Y como diría un hermano, si habría que darle un premio al enemigo de Dios, es por las envolturas. Porque normalmente las cosas las envuelven muy bien, son llamativas, son atractivas, son espejitos. Y nos dejamos ir con la finta y ¡pum! Así es. Cuando una persona va a pescar, pone una lombricilla.
Y ahora ya no usan lombrices, ahora usan unas carnadas que son artificiales, que son brillantes, y entonces salva el pez y se deja ir por el brillo de esa carnadita y el fin es su muerte. Así es aquel que es necio, que no entiende que el pecado es una cosa atractiva, bonita, llamativa, pero que nos seduce, nos atrapa y al final nos lleva a la muerte. ¿Qué quieres tú? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para no dejar tu pecado? Y entonces el Señor dice que llegará un tiempo en el que, y eso ya pasó, oigo gritos como de parturienta, gemidos como de primeriza, son los gemidos de la bella Sión que respira con dificultad, que extiende sus brazos y dice, ay de mí que desfallezco, estoy en manos de asesinos. Claro, te dejaste engañar por aquellos que no buscaban tu bien, porque aquel que verdaderamente buscó tu bien, no buscó tu muerte, sino murió por ti en una cruz, para pagar por todos tus pecados y para invitarte y para decirte, reconoce tu pecado, arrepiéntete, deja de hacer lo malo, vuélvete a mí, ven a mí, reconoce que yo soy Dios, que solamente en mí hay perdón, que solamente en mí hay salvación, que solamente en mí hay vida eterna. Deja de jugar con el pecado, no sea que te alcance el infierno y después el lago de fuego. Y así como Dios le dijo a Judá, ¿te fijaste todo lo que le pasó a Israel? El día de hoy Dios nos dice a ti y a mí, ¿te fijaste todo lo que le pasó a Israel y todo lo que le pasó a Judá? ¿Quieres que te pase lo mismo? ¿Vas a seguir con tu pecado? ¿Vas a seguir con tu infidelidad? ¿O vas a tomar la decisión de escuchar mi voz, escuchar mi llamado, venir a mí y ser fiel a mí? Ser fiel a la lectura, ser fiel a la oración, ser fiel a las reuniones, ser fiel a la meditación de la palabra de Dios. ¿Vas a ser fiel o vas a seguir como hasta ahora? Un día sí y 3 meses no. Tú decides. Yo pongo delante de ti bendición y maldición. Tú escoge. Yo no puedo escoger por ti. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que nos enseñas a través de Israel y de Judá. Te suplicamos, por favor, Todopoderoso Dios, que tu Santísimo Espíritu y tu divina palabra nos guíe para tomar decisiones correctas, decisiones buenas, decisiones justas, decisiones que nos lleven a llevar una vida transformada, cambiada, una vida recta. Una vida en la cual reconozcamos nuestros pecados y también decidamos no pecar más, Señor. Perdónanos, amado Padre, porque al día de hoy tu pueblo ha pecado mucho en contra tuya, Señor. Yo he pecado mucho y también las personas que se encuentran aquí. Te suplico, por favor, por cada uno de ellos y por mí, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos perdones. Te suplicamos porque sabemos que eres un Dios lleno de misericordia y de gracia, lleno de perdón. Por favor, amado Padre, pone en nosotros también la fortaleza para tomar las decisiones, de dejar atrás, no a ti, de dar la espalda, no a ti, sino a nuestro pecado, a todas esas cosas que solamente buscan nuestra muerte, es decir, que nos separemos de ti, el único Dios verdadero. Amén.